¿Y qué es lo que importa? No, lo que importa es lo que decimos nosotros. Y ahí vienen con que nos comprometimos en la Convención de Belém do Pará a perseguir, erradicar, castigar la violencia contra la mujer. Sí, también nos comprometimos en la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, a darle a una persona los medios necesarios para que se defienda. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, mira, abramos la puerta a la cárcel y liberemos violadores, abusadores, femicidas. No, estamos diciendo, agarramos a una persona, sentémosla en un banco y digámosle, mire señor, usted se lo acusa de A, B, C y D. Usted se puede defender, tiene este derecho, este derecho, este derecho y este derecho. Y tengo que tener un término denostado por la mayoría de la sociedad, denostado por influencia de los medios, del término garantismo. Uno dice, yo soy garantista, y él defiende chorros, que esto, que lo otro. Y la pregunta que yo suelo hacer es, che, yo ahora cuando salgo me llevo tu auto. No, porque ¿cómo decía el auto es mío? Ah, pues vos sos un garantista. No, al contrario, yo no quiero que me roben, no sé. No, vos sos un garantista, porque estás amparando la garantía de la propiedad privada. Bueno, las garantías son eso, todos somos garantistas. La garantía es un límite que la Constitución pone y que le dice al Estado, señor Estado, hasta acá. De acá para acá yo decido qué hago, dónde voy, dónde no voy, dónde me quedo. Y vino la izquierda y se apoderó de esas garantías y dijo, no, las garantías son mías, yo las inventé. Son para cuidar a los desprotegidos sociales, son para cuidar a la gente que tiene poca plata y eso. No, las garantías se inventaron en la Revolución Francesa, aparecen. Y es una revolución burguesa. Por tanto, las garantías son de la derecha, no son de la izquierda. Lo que pasa es que la izquierda se apodera de lo que le va sirviendo. Y se arma un guiso de cosas que, en definitiva, a alguna gente le gusta y se lo come. Eso es lo que pasa con las garantías. Pero a partir de ahora hay que mirar de otro lado el término garantista y decir lo que las garantías nos van a permitir hacer es poder autodeterminarnos. Es poder conocer bien hasta dónde pueden llegar con nosotros y hasta dónde no. Entonces continuamos con los paralelismos. Aquí hay un paralelismo muy importante. El delirio que se instala mediante el discurso inquisitorial, y digo inquisitorial no por nada, sino porque fueron los que lo inventaron. De hecho, no fueron los que lo inventaron, fue Heinrich Kramer el que lo inventó. Y se consiguió una bula papal media de dudosa legitimidad, porque no se sabe si la escribió ese papa, una aprobación de una universidad que no se sabe si la consiguió, porque en una de las versiones el escribano que lo certifica dice que él no estaba cuando los académicos lo firmaron, y en otra versión uno de los académicos que firma dice, no, a ver, esto es una locura y no lo debería leer gente que no sea muy preparada porque es algo que puede llevar a que se cometan masacres. Fue el único que dio el clavo. Esa versión existe, está en algún lado del mundo en un museo. El delirio sirve como coartada para encubrir delitos. Entonces, acá es cuando se empieza a ver más el tema de la ideología de género y empezamos a ver que aparecen un grupo de mujeres que denuncian una violación de una menor de 16 años con un pañuelo verde y una escenografía y es una obra de teatro. Y vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y bueno, sí, todo tiene que ver, porque acá no nos interesa ni perseguir a los violadores, no nos interesa ni meter presos femeninos, nos interesa acumular poder. Y después con ese poder vemos cómo, para dónde lo llevamos. Y te ponemos una ESI. ¿Por qué te ponemos una ESI? Porque sí o sí, porque el motivo por el cual hay femicidios es porque hay una cultura machista. Decir, puede ser, a ver, no es del todo loco, me parece una pavada, pero a ver, capaz que tiene un poco de lógica. Y el motivo por el cual hay una cultura machista es porque no se aceptan los 119 géneros que a mí se me ocurrieron un día cuando me levanté a la mañana, y si no los aceptan son machistas y van a matar mujeres. Y ahí se empiezan a introducir una serie de cosas que los motivos va a explicar Agustín, ya lo explicó muchas veces, pero lo voy a volver a explicar. Y para eso es la emergencia, para eso se instala esa emergencia. Ahora, no tenemos que olvidarnos qué delitos se cubren, por ejemplo. El aborto es un delito. Está en el Código Penal, artículo 85 del Código Penal. Vos decís, bueno, pero no es delito porque no se persigue. Y dice, ¿cómo hacemos para evitar los abortos? Porque se están muriendo las chicas. Y si vos les seguís explicando cómo abortar, se van a seguir muriendo.
Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que se mueran las chicas? Legalicemos el aborto. Y eso es un cerebro. Yo el otro día conozco un caso de que hubo 3 delincuentes que murieron en una entradera. Entonces lo que deberíamos hacer es legalizar el robo. No, ¿qué tenemos que hacer? Perseguir el aborto. ¿Vos sos un inquisidor? No. Vamos, te investigamos, juntamos los elementos probatorios que dan cuenta de la comisión de tu ilícito, te sentamos en un banquillo y te decimos, che, me parece que abortaste. Tenemos tareas de inteligencia que dicen que en tal lugar se hacen abortos, tenemos escuchas telefónicas con tu voz, tenemos un feto que lo secuestramos y tenemos una pericia médica que dice que es un aborto. ¿Qué nos querés contar al respecto? Que se defienda y si se comprueba que abortó, va presa, si no se comprueba que abortó, no va presa. Ahora, decir, bueno, entonces, en concreto, ¿cuál es la solución? Que así como se crearon unidades funcionales de instrucción y juicio, o fiscalías, para perseguir delitos de violencia de género, delitos de narcotráfico, delitos económicos, se invente una unidad especial de violencia, perdón, ya estoy con el cassette puesto, se invente una unidad especial para perseguir abortos, para investigar abortos. ¿Alguno conoce la división abortos y delitos contra la vida de la Policía Federal? No. Yo conozco la división drogas peligrosas, conozco la división femicidios, conozco la división delitos económicos, la división lavado de dinero, la división contrabando, una larga lista de divisiones, y no conozco esa. ¿Por qué no? Porque no hay voluntad política de perseguirlo. Porque están todas las herramientas que tienen. Y es más, cuando uno va a un fiscal y le dice, señor fiscal, se cometió un delito de aborto, y el fiscal dice, no lo quiero investigar, el fiscal comete un delito, que es violación de los deberes de funcionario público. Porque en Argentina tenemos un principio que es principio de legalidad, que es que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, donde hay una norma que dice que algo tiene que perseguir, se persigue. Punto. No es optativo, no es como en Estados Unidos que hay principio de oportunidad. Ustedes en Neuquén tienen principio de oportunidad, pero es un principio de oportunidad medio chino, porque es de legalidad también, porque surge una ley. O sea, no es que el fiscal dice, no quiero investigar porque no tengo ganas, porque estoy haciendo una negociación para que atestigo en contra de otro. No, al fiscal le dice, mira, vos tenés, creo que son 5 supuestos. Uno que es que el delincuente haya recibido un daño en la comisión del delito equiparable al daño que cometió, que haya reparado el daño, que la pena sea demasiado insignificante, y los otros 2 no me los acuerdo. Pero surgen de la ley, por lo tanto sigue siendo principio de legalidad. Entonces, cuando el fiscal no investiga, el fiscal comete un delito. No es que el fiscal puede decidir no investigar. Y ese delito que el fiscal comete hay que investigarlo también, porque si no se genera impunidad. Bueno, sin ir más lejos, ¿qué otro delito se encubre con esta persecución como parte del vale todo? El escrache. ¿Qué es el escrache, flaco? O sea, el escrache son calumnias o son injurias. La diferencia entre uno y otro es que la injuria es si yo te digo violador y la calumnia es si te digo vos el día 5 de febrero a las 3 de la mañana en la ruta 8 en la banquina me violaste. Eso es una calumnia porque está el delito determinado. Entonces es una calumnia. ¿Por qué no se persigue? ¿Por qué no se castiga? Está bien, es cierto, es un delito de acción privada. O sea, el ofendido tiene que ir e instar y decirle al juez, che, juez, perseguí lo que yo me interesa. Pero no se persigue. Y yo no conozco muchos que lo denuncien. ¿Qué delito encubre? La instigación a cometer delitos. Sale esta chica Sofi Morandi en Showmatch a decir, escrachen, chicas, escrachen. A ver, ustedes fíjense la siguiente locura. Yo soy una persona que soy legítimo usuario de armas y yo considero que es importante que cuando a alguien le dan la tenencia del arma, le den la aportación también. Porque ir de tu casa al polígono con la pistola descargada en una valijita es comprarte un pasaje a la muerte. Porque vienen, te asaltan, piensan que sos policía y te acribillan a balazo y te roban la pistola. Bien. Ahora, por eso, yo no agarro y me pongo una 45 en la cintura y digo, yo tengo el derecho a aportación de armas libre y la voy mostrando. No, pues es un delito. Bueno, eso es lo que hacen estas chicas con el aborto. Saben y dicen, no, yo tengo derecho a abortar, pero es un delito, no importa, yo decido sobre mi cuerpo, pero no es tu cuerpo, es la criatura que llevas adentro. No importa, yo decido sobre mi cuerpo. Y se encierran en esa lógica, y así es como se encubren los delitos. Y de nuevo, ¿a dónde voy con esto? ¿A dónde voy con todos estos paralelismos? En que esto no es algo aleatorio.
Esto no es algo que se inventó, esto es una estructura bien definida para encarcelar opositores. Y que si esto no lo paramos, se acaban las garantías de todo el mundo. O sea, hoy estás acá, mañana podés estar en el penal de Neuquén. A eso apunto. No es que de verdad quieren... A ver, las chicas que tienen 15 años y están con un pañuelo verde porque están convencidas que son unas revolucionarias. Pero las que las mandan, no les interesa la revolución, no les interesa que decías sobre tu cuerpo, no les interesa absolutamente nada de eso, es más acumular poder para instalar este concepto del aborto. Y acá nos metemos con por qué se quiere instalar culturalmente que a la víctima de abuso sexual se le cree. A ver, primero que nada, no hay víctima de abuso sexual hasta que no haya victimario. Y el victimario recién va a ser victimario cuando haya una sentencia firme. Si no hay sentencia firme, no hay culpable. Si no hay sentencia firme, no hay víctima. Entonces, ¿por qué se le cree? Porque si nosotros logramos instalar culturalmente que a la víctima de abuso sexual hay que creerle, tenemos aborto legal, seguro y gratuito por la sola circunstancia de ir a un hospital y decir, me abusaron. Entonces, por ahí algún cerebro salta siempre y dice, no, pero está el fallo FAL, doctor. Que el fallo FAL dice que hay que implementar protocolos de interrupción legal del embarazo. Y vos decís, está bien, pero hay un problema, que el fallo FAL no caló, tenía que calar. Hoy hay médicos que dicen, no, yo flaco no te hago un aborto. Y hay uno en la sala que hoy está en juicio por eso, por lo cual es una locura que esté en juicio por eso, por parte de una cuestión dogmática que no viene al caso en la interpretación del artículo 248, o en realidad sí viene al caso. El artículo 248 dice que comete el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público aquel funcionario que ejecute órdenes contrarias a la Constitución, por un lado, o que incumpla los deberes a su cargo. Entonces, en defensa del doctor, yo te puedo decir, bueno, si yo cumplo con ese aborto, estoy incumpliendo con una orden contra la Constitución. En contra le puedo decir, sí, pero si no cumple con ese aborto, usted está incumpliendo con un deber a su cargo. ¿Cómo resolvemos este entuerto? Surge el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, esa que ustedes no querían, no la tuvieron que ir a buscar. ¿Y qué dice el artículo 26? Establece el principio pro homine, que lo recepta la Corte Interamericana de Derechos Humanos del precedente Dante Peirano Basso. Y dice, el principio pro homine es aquel principio por el cual cuando haya dos interpretaciones distintas de una ley, hay que tomar la que más beneficie los derechos del individuo. Por tanto, estamos ante una cuestión dogmática, una cuestión que es interpretar derecho, no es hecho y prueba. Así el doctor vaya y diga, sí, yo hice lo que dicen que hice. Bueno, listo, vaya a su casa, señor, porque esto no es delito. Y acá ese es un buen ejemplo de por qué los derechos humanos no son malos. A veces lo usan los malos, pero no son malos, como las armas no son malas. Las armas es un objeto inerte que está ahí arriba y que no le va a hacer nada a nadie. Depende que la agarre yo y le empiece a tirar a usted o que la agarre yo, me la guardo y lo utilice para seguridad. Los derechos humanos son garantías que todos tenemos. Continuando con este raconto de paralelismos entre uno y otro, otro gran punto que había en la Inquisición es que se negaban daños colaterales. Se decía, la que se murió es bruja. Por lo que fuere, por algo será, por algo la trajimos acá, por algo confesó, o por algo se murió, o por algo no confesó, o por algo nos cargaba. Bueno, misma lógica. Exactamente la misma lógica. En el caso Sophie Morandi, digo caso, no es un caso, es una chica que se le hablar. Ella decía, por algo será. Por algo será. Entonces yo si te acuso, ya está. Y acá es importante traer a cuento qué cosa. ¿Y por qué los defensores decimos, no, la pena de muerte no, para un poco? En Estados Unidos hay un abogado muy famoso que también defendió a O.J. Simpson, muchos deben conocer el caso, que se llama Barry Scheck. Ese abogado era un abogado experto en ADN y es uno de los que da vuelta al caso O.J. Simpson. Porque la gran apuesta de la fiscalía en ese caso, después de que se quedaron sin la prueba del guante y después de que descubrieron que Mark Fuhrman, que era uno de los detectives que investigó el caso,
era un racista, la gran prueba de la fiscalía era el examen de ADN. Entonces, O.J. Simpson, Barry Scheck lo agarra al perito en genética de la policía de Los Ángeles y lo destroza, a punto tal que el perito se pone a llorar cuando estaba declarando. Eso lo pueden ver en YouTube. Tienen que buscar Barry Scheck Cross Examination y les va a aparecer. Bueno, este hombre Barry Scheck crea un proyecto que se llama Proyecto Inocencia. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice, con la tecnología de las pruebas de ADN, vamos a tratar de investigar la mayor cantidad de casos que podamos de condenas que haya habido a imputados por delitos sexuales, a violadores, porque de abuso no queda el ADN en un tocamiento. Bueno, empiezan a investigar. ¿Y qué encuentran? Que entre aproximadamente el año 70 y la actualidad se condenaron de forma equivocada a 323 personas. O sea, en Estados Unidos hubo gente presa por abuso sexual, por violación, que era inocente. Pero esto no es el peor dato. De esos 323 condenados, 20 fueron a muerte. Es decir, en Estados Unidos mataron a 20 personas por condenas equivocadas. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando se manda gente presa. Después hay otro tema, que también es el siguiente, y acá viene el concepto de ¿para qué se hace todo esto? Que tiene que ver con el control social, para acumular poder. La persecución a los negros en Estados Unidos, a la comunidad afroamericana, empieza junto con la enmienda 13 de la Constitución, que es la enmienda que hace desaparecer a la esclavitud. ¿Por qué? Porque después de la Guerra de Secesión, la esclavitud era la gran mano de obra en Estados Unidos. Sale la enmienda 13, porque la tenían que sacar, y se quedan sin mano de obra. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar la mano de obra? Mira, nosotros tenemos los trabajos forzados en las penas. Bueno, vamos a perseguir a los negros. Se empiezan a perseguir a los negros, y ustedes fíjense cómo el control del poder punitivo no era porque los negros violaban mujeres, como decían, era porque se quedaban sin mano de obra. Y en este sentido, y tenemos que volver a la Inquisición y volver a la ideología de género. La ideología de género, ¿qué hace? Se empieza a instalar por los medios, se empieza a instalar por las redes, se empieza a instalar por las marchas. ¿Por qué? Porque ¿qué necesita toda ideología totalitaria para tomar el control del poder punitivo? Poder comunicar, poder convencernos a todos de que son la solución. ¿Dónde está el paralelismo? El Malleus Maleficarum consigue una tirada de 30.000 ejemplares. O sea, en el año 1485 se vendieron 30.000 ejemplares de un libro. Era, no sé, como si ahora se vendieran no sé cuántos millones. ¿Por qué lo consigue? Por la imprenta. Pero está la contracara también de eso. ¿Cómo termina la Inquisición? La Inquisición termina, la Inquisición española, cuando Napoleón Bonaparte le da a su hermano, este es el principio del fin, en todos lados fue más o menos así, le da a su hermano el trono de España. Entonces, saca el decreto de Chamartín y dice, se acabó la Inquisición. ¿Por qué lo saca? ¿Porque Napoleón era bueno? No, porque Napoleón quería quedar como el libertador de Europa. Entonces, de nuevo, fíjense cómo se manipula el poder de castigar del Estado para conseguir cosas que no tienen nada. Y seguía habiendo brujas. Y no sé, y encima les voy a contar un secreto. Cuando la Inquisición arranca, no arranca para buscar brujas, arranca con un fin loable. Dicen, vamos a acabar con los rituales paganos. No queremos que haya más paganismos, no queremos que haya más estas pavadas que no son de Dios. Queremos que el mundo acerca a Dios, lo cual es un fin totalmente loable. Ahora, la pregunta es, ¿terminaron con los paganismos? No, hoy está lleno de paganismos por todos lados. Entonces, termina la Inquisición, no se termina con la emergencia, tal cual pasó en todas las demás emergencias, de las cuales si quieren podemos hablar, pero me parece que no viene al caso. Y entonces, cuando vuelve a asumir Fernando VII el trono de España, que lo saca a José Napoleón, vuelve a implementar la Inquisición y crea las Cortes de Cádiz. Y en las Cortes de Cádiz es cuando definitivamente sacan la Inquisición.
¿Y cómo la sacan? Con la libertad de prensa. Establecen la libertad de prensa. Que en ese momento la parte inquisidora, que la iglesia se dividía en 3 facciones, una de las cuales era pro-inquisición, había otra que decía, no muchachos, ya está, ya bastante nos desacreditamos con esto, saquemos esto de encima. La parte pro-inquisición estaba en contra de la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque la única forma de convencerte de que tenemos una emergencia que no existe es utilizando los medios de comunicación. Entonces, todo esto que les cuento es para mostrarles qué cosa. Acá se nos quiere convencer de que las mujeres están en peligro. Sí, puede ser que sea cierto, porque los muertos aparecen. Entonces, qué sé yo, deben estar en peligro. El punto es que no lo van a solucionar a través de la persecución indiscriminada de gente. No lo van a solucionar metiendo gente inocente presa y no lo van a solucionar metiendo gente culpable presa. Tampoco. ¿Por qué? Porque, de nuevo, uno está discutiendo con la esposa o un violador. Un violador no es un tipo normal. Va caminando por la calle y dice, uy, mira, a ver, la voy a violar. Ah, no, pero esperá, porque al último violador, ¿cuánto le dieron? 15 años. Che, capaz que no, ¿eh? Capaz que me vaya acá a un burdel. No, va a avanzar. Entonces dicen, bueno, entonces no hay solución. ¿Qué hacemos? ¿Nos matamos entre nosotros? No, hay solución. Que es, pero yo no sé si le importa mucho la solución, se la voy a contar, pero voy a otro punto. La solución está antes. Está en prevenir, en utilizar todas las herramientas que tiene el Estado para castigar, que no solamente son la cárcel, como son la suspensión de los juicios a prueba, como son los juicios abreviados, como son los controles tutelares, para evitar que se provoque un femicidio. En cuanto a los asuntos de las violaciones, son un poquito más complejos, pero básicamente ayudaría bastante que en el servicio penitenciario no haya un psicólogo por unidad, que es el mismo el que hace el informe psicológico y el que da el tratamiento. Entonces vos decís, pero esperá, si el tipo está escribiendo informes psicológicos no puede estar haciendo tratamientos. Y después discutimos si es recuperable o no es recuperable. Lo que sí sé es que si no intentamos recuperarlo, no lo recuperamos más. Y en lo que tiene que ver con esto, lo que se intenta instalar a partir de esto de la ideología de género, a partir de esta persecución, justamente es la ideología de género. Y se intenta vendernos que todo esto, las violaciones desaparecerían, los homicidios desaparecerían, la violencia contra mujeres desaparecería si nos deconstruimos y aceptamos que en realidad no hay hombre y mujer, sino que hay 119 tipos de géneros diferentes, y aceptamos el aborto. No sé cuál es la relación entre el aborto y la violación o el aborto, porque incluso los abortos en caso de violación. Los abortos en caso de violación, y habría que analizar caso por caso, pero hay una realidad, y esta es también la realidad del derecho penal liberal, que dice, mira, yo tengo un tipo que mató. Yo tengo varias opciones para hacer, pero yo lo puedo matar, sí. Ahora, con eso no consigo nada, porque tengo 2 males, el muerto que maté y el muerto que mató. Entonces yo lo que debería hacer es agarrar a ese tipo y transformarlo en algo útil para todo el resto de nosotros, que es lo que el Estado no puede hacer con la pena. Le voy a decir, bueno, pero si yo soy la víctima, yo no quisiera que lo conviertan en algo útil. A mí no me interesa que ese tipo mañana vaya a trabajar a un banco y sea el banquero ejemplar o que va a trabajar en una fábrica de autos y haga los mejores autos. A mí me interesa que ese tipo se muera porque mató a un ser querido, que es mi ser querido, no el del Estado. Y bueno, pero ahí tenemos un problema porque tenemos que ver cuál es la función del Estado. O sea, el Estado no está para garantizar la venganza privada. El Estado está para garantizar que podamos convivir en paz, todos en paz. ¿Y eso cuándo se produce? Cuando se produce una catarsis del conflicto. Es decir, cuando la víctima dice, esto es razonable, y el victimario dice, sí, la verdad que me la merecía. Y lo podemos convencer de que cambie. Entonces ahí es cuando se produce la catarsis. Volviendo al punto central. En realidad, todos tenemos que luchar contra todo esto porque lo que se está buscando hacer es poder dominarnos. Poder dominarnos y poder instalar cosas a través de mecanismos que no son los institucionales. O sea, no tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial. El aborto no prosperó por vía legislativa, lo terminan imponiendo por la fuerza. La ESI, que sí prospera por vía legislativa, ahora uno va, presenta un amparo y se lo rechazan. ¿Y eso por qué? Eso porque hay un decaimiento de las instituciones y es lo que no tenemos que permitir en esta nación. Eso es todo lo que les puedo contar. Ahora va a venir Agustín y bueno, y después
Creo que hay Muchas gracias, preguntas. De Francisco. nada. Muchas gracias. Agradecerle porque realmente es complejo, pero son alertas importantes el que podamos entender los peligros que corremos todos aquellos que no opinamos igual o no pensamos igual a este grupo que está queriendo imponer estas ideas.